no se pierda la otra grabación. Bueno, continuamos. Entonces dice aquí, cuyo término era usado cada vez que el sábado ceremonial anual caía en el sábado del Señor. Eso es el gran sábado, ¿verdad? Que un sábado ceremonial cayera en sábado natural. Dice aquí, 4000 años antes de los primeros 6 días de la historia, Dios y Cristo terminaron el trabajo de la creación. Dios pronunció las palabras de término de su trabajo, bueno en gran manera. Y habiendo Dios terminado en el día séptimo de su obra que hiciera, descansó en ese día de toda su obra que había hecho y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque porque en él descansó de toda la obra que como creador hiciera. Entonces, la primera vez que el Señor Jesucristo descansó en el día sábado, ¿cuándo fue, hermana? En la semana de la creación, ¿verdad? ¿Por qué no Señora, a, sí. vamos a verlo en el Génesis, hermana? Vamos en Génesis, al capítulo, debe ser Génesis 2. Dos. Génesis 2, Si gusta 2. darle lectura, empezamos en el versículo 1 y nos quedamos en el 3, por favor. Del 1 al 3. Sí, Sí, del 2. Dice, nos dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios amén, bendiga su palabra, Sam. amén. Ese fue el primer día que el Señor Jesucristo descansó en sábado. Y seguramente pasó muchos sábados, ¿verdad? Con Adán. Ese primer sábado fue con Adán. Y ya los siguientes sábados fueron con Adán y Eva. Bueno, realmente aquí me surgió la duda. Desde el primer sábado, ¿estaría el Señor? ¿Habrá estado Eva? Vamos a revisarlo para comentarlo. Pero eso lo revisamos, eso lo comentamos la próxima clase. Pero la segunda vez que el Señor Jesucristo, o bueno, esa primera vez es porque está guardando el sábado, ¿verdad? Pero ya la segunda vez que nos marca aquí la Biblia que el Señor Jesucristo descansa es después de su muerte. Es después de su muerte, porque el Señor Jesucristo ha muerto. Recordemos que él es apresado en el Getsemaní al otro día, que es al otro día, más bien, en la mañana, en la noche él es llevado a la casa de Anás y de Caifás, y en la mañana él es llevado ante el pretorio. Bien, entonces ahí en el pretorio, ¿qué es lo que está ocurriendo en el pretorio? Ay, pero sí se guardó lo anterior, ahorita lo voy a acomodar, permítame un momentito, hermana. Aquí está. Entonces en el pretorio él está y él está ante Pilato, después es llevado otra vez con este, es llevado con Herodes, después regresado con Pilato y después él ya es llevado muerto. Bueno, entonces
Ese día, José de Arimatea, en ese viernes de preparación, él solicita el cuerpo del Señor Jesucristo y lo lleva a descansar a una tumba que él tenía preparada. ¿Lo recuerda, hermana? Bueno, Sí, hermanita, en la tumba de José de Arimatea. Sí. exactamente. Mm. Espéreme un momento. No encuentro el versículo. Usted lo podrá encontrar, hermana. ¿Quién más tenemos? Entró otra hermanita. Entró la hermanita Nancy. Buenos días, hermanita Nancy. Buenos días, hermanos. Días, hermanita. En Mateo no está, debe estar en Lucas. Es por los últimos capítulos. Ok, aquí está en Lucas 23, dice, y he aquí que un varón llamado José, el cual era consejero y un varón bueno y justo, este no había consentido con el consejo ni con los hechos de ellos, estamos hablando de los fariseos. Dice, ujú, de Arimatea, ciudad de los judíos. Ok, ok, perdón, me equivoqué. Dice, he aquí había un varón llamado José, el cual era consejero, un varón bueno y justo. Este no había consentido con el consejo ni con los hechos de ellos de Arimatea, ciudad de los judíos, quien también esperaba el reino de Dios. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús y bajándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en el sepulcro abierto, en una peña en el cual aún no había sido puesto nadie y era el día de preparación y estaba para comenzar el sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea también le acompañaron y vieron el sepulcro y cómo fue su cuerpo puesto. Fíjense, hermanos, no había caído el sábado, dice, y era en el día de preparación y estaba para comenzar el sábado. El Señor Jesús entra a la tumba en el día sábado, antes del día sábado, en el día de preparación. Dice, y regresando, prepararon especies aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme. ¿Prepararon el cuerpo del Señor Jesús? No. No, ¿por qué no fue preparado el cuerpo del Señor Jesús con esas, este, con esas, con esas esencias? Porque estaba por comenzar el sábado. Entonces, aquí tenemos también una imagen y un ejemplo de que previo al sábado debemos de estar listos para estar recibiendo el día de reposo. Hermanos, este tema se centra en el sábado, cómo el Señor lo descansa. La primera vez que nos lo marca la Biblia es en la semana de la creación. Y la segunda vez que nos lo marca la Biblia es en la semana en que Él muere. Ujú. Queridos hermanos, usualmente esto no es algo en lo que nosotros nos detengamos. Estamos leyendo que el Señor Jesucristo es apresado. Bueno, come la Pascua que instituye el, la Santa Cena, o la Cena del Señor. Él instituye la Cena del Señor y el lavamiento de pies. Y después Él va a orar al Getsemaní. Después es apresado
Todos estos hechos que estamos hablando, estamos recapitulando, son importantísimos y los tenemos fijos en nuestra mente. Es llevado ante Pilato, es llevado ante Herodes, es golpeado, lo llevan, es declarado culpable, lo van a matar, va cargando su cruz. O sea, eso es importante para nosotros. Llega a la cruz y en la cruz todavía lo crucifican y todavía hacen burla de él. Está entre dos ladrones y llegamos, para nosotros lo más importante es cuando llega y dice, consumado es. Queridos hermanos, ¿por qué la Biblia nos marca que es día de preparación? Hermanos queridos, ¿qué pasaba con la gente que no guardaba el sábado en el antiguo Israel? Vamos a irnos al tiempo de Moisés. ¿Cómo morían, mamá? Los apedreaban. Eran raídos de su pueblo. Y raer del pueblo quiere decir matar. Ujú. Entonces, nosotros no nos damos cuenta de la importancia que es el que la palabra de Dios marque. Y era día de preparación. José de Arimatea baja, pide el cuerpo del Señor Jesucristo. En día de preparación lo lleva a su reposo. Para él va a ser un reposo ¿qué? Sabático. Es la segunda vez que la palabra de Dios nos marca que el creador del universo descansa. ¿Quién es el creador del universo, queridos hermanos? Cristo. Cristo. ¿Dónde leemos eso? Lo Cristo leemos en Jesús. Juan. A ver qué nos iban a decir. Juan 1:1. Vámonos a Juan 1:1, porque alguien podría decir que fue Dios el creador, pero vamos a ver quién fue el que llamó con su propia voz a la creación. Creo que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero vamos a leerlo. Dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién creó las cosas? ¿Quién es el verbo para empezar? En el principio era el verbo, Cristo. Cristo. Cristo Jesús. Ajá, exactamente. Y luego dice, y el verbo era con Dios. Cristo era con Dios. Con Dios Padre. Y después dice, y el verbo era Dios. Cristo era Dios. Dios. Este fue en el principio con Dios. O sea que siempre estuvo con Dios, ¿verdad? Dice, y todas Siempre, las siempre. cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Cristo. Entonces, Por Dios, por Cristo Jesús. por Cristo. O sea, en la semana de la creación nosotros vemos que están más de una persona haciendo la creación. Vámonos al Génesis, otra vez. Vámonos a Génesis 1 y dice en la santa palabra de nuestro Dios, dice, en el principio Dios creó el cielo y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Estaba el Espíritu Santo? Sí. Exactamente, sí estaba. Y dijo Dios, sea luz, y fue la luz. ¿Quién de las personas de la divinidad fue el que creó? Cristo Jesús. El verbo. Entonces, queridos hermanos, estamos viendo que este Dios creador se vuelve carne, toma carne, dice, un cuerpo me has preparado. Y entonces
Él viene a la tierra, nos enseña qué es guardar la ley y los profetas, muere para salvación de nosotros y cumple el mandamiento de guardar el sábado. Nosotros nunca reparamos. Y el mundo protestante, el mundo evangélico, no se da cuenta de qué tan importante es esta frase. Y era día de preparación. Porque el Señor Jesucristo nos enseñó a guardar el sábado. Aquí adelante lo dice. De aproximadamente 2500 años después, Dios, entre la grandiosidad del Sinaí, le dijo a su pueblo que se acordase del sábado para guardarlo, porque en ese día, el séptimo día, Él descansó de la creación. Y habló Dios de todas estas palabras. Yo soy Jehová, tu Dios. Esto es Éxodo 20, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de siervos. Y entonces, hermanos, recordemos que era el terror del pueblo, ¿verdad? ¿Cómo, cómo Dios anuncia su ley? Vámonos a Éxodo 20. Vámonos a Éxodo 20. Vámonos a Éxodo 20, porque vamos a ver cómo Dios anuncia la ley. No es Éxodo 20, vámonos a Éxodo 19, la promulgación del Decálogo. Éxodo 19, 16. Y aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, que vieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de trompeta muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para ir a encontrarse con Dios y se pusieron al pie del monte. Y todo el monte del Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo de él subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera. Y el sonido de la trompeta iba aumentándose en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía en voz, y descendió Jehová sobre el monte del Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Hermanos, Moisés estaba delante de la presencia de Dios, pero el pueblo tenía que estar lejos del monte, no podían acercarse, porque el que se acercase moría. ¿Qué era lo que veían ellos? Los relámpagos, hermanos, los relámpagos, dice el 16, y vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte. Ellos veían los relámpagos, veían el fuego, veían cómo humeaba y veían también y oían el sonido de trompetas. ¿Y qué dice el pueblo cómo estaba? Estaba estremecido. Versículo 16, última parte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campo. Y luego dice acá, dice que descendió Jehová. El 20, y descendió Jehová sobre el monte del Sinaí, sobre las cumbres del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió, y Jehová dijo a Moisés, ordena al pueblo que no traspasen el término para ver a Jehová, porque caerán, caerá multitud de ellos, y también los sacerdotes que se acercan a Jehová se santifiquen para que Jehová no haga estragos en ellos. Hermanos queridos, ¿ellos estaban escuchando la voz? No, Moisés era el que escuchaba. Ellos escuchaban truenos. Ellos veían, es que dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios se oye como estruendo de muchas aguas. Ellos escuchaban algo que estremecía la tierra.
este fue el contexto en el que Dios da su santa ley. Vamos siguiendo la lectura. 22, Éxodo 19, 22. Y también los sacerdotes, ok, 23. Y Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte porque tú nos has mandado diciendo, señala términos al monte y santifícalo. Y Jehová dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el término para subir, para que no haga estragos en ellos. Entonces Moisés descendió y habló con ellos. Y habló Dios todas estas cosas diciendo, hermanos, entre truenos, relámpagos, humo y fuego, Dios explica su santa ley. Y le dice Dios, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. ¿Era cualquier Dios? ¿Era un Dios como los dioses de los egipcios? Él muestra su poder en la naturaleza. Por eso dice la palabra de Dios, ocupaos de vuestra salvación, ¿con qué? Con temor y temblor. Y, y luego dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. O sea que todos esos dioses que estaban en Egipto no los volvían a replicar nunca, ni ningún otro que pudieran conocer, pero ellos solo conocían los dioses de Egipto, ¿de acuerdo? Nunca debían volverlos a replicar. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Queridos hermanos, si tú vas a una iglesia y te ponen un símbolo de un sol, ¿es una imagen de lo que está arriba en el cielo? No. ¿Sí? Ah, sí, bueno, sí, sí. Es una imagen. Ahora dice aquí, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo, Jehová, tu Dios, soy Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aman, y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis manos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Y viene el cuarto mandamiento. Bueno, vimos el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo, no te harás imagen, ¿verdad? No te harás imagen. Ahí es el segundo. El tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no tomará por inocente al que tomaré su nombre en vano. Y el cuarto mandamiento dice, te acordarás del día sábado para santificar. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y de aquí nos viene todos los 10 mandamientos. Queridos hermanos, ¿será importante guardar el sábado? ¿Sí o no? Amén, amén. Así es, Muy importante. muy Guardar importante. es importante. Por eso la Biblia nos está marcando en el Evangelio. Y era día de preparación. Ni siquiera porque había muerto el Señor Jesucristo y era necesario limpiar su cuerpo, prepararlo, queridos hermanos, para el descanso del sueño de la muerte, ¿verdad? Porque ellos, todos los discípulos, su madre y las mujeres que estaban ahí, todos ellos creían que el Señor ya no iba a resucitar. Ellos no entendían todavía la magnitud de lo que había ocurrido, pero lo iban a ver. Ellos iban a ver que ese cuerpo que pusieron previo al sábado en la tumba iba a ser regenerado y glorificado. Pero antes de eso, el Señor Jesucristo guardó el mandamiento. Bien.
Fue extraordinario el trabajo de Dios al traer a la existencia este mundo a través de su palabra. Embellecerlo con vegetación y con vida animal. Poblarla con seres humanos hechos a la imagen de Dios. Pero es una obra mucho mayor de llevar. El mundo manchado por el pecado, sus habitantes hundidos en la iniquidad, y recrearlos, llevándolos a un estado de perfección superior que cuando salieron de las manos del Creador. Esta es la obra realizada por el Hijo de Dios. Y cuando Él exclamó sobre el Calvario, consumado es, Él estaba hablando con su Padre, anunciándole el hecho de que Él había cumplido con los requerimientos de la ley, que había vivido una vida sin pecado, vertió su sangre para rescatar al mundo y ahora el camino estaba abierto para cualquier hijo o hija de Adán que pueda ser salvo si acepta el perdón ofrecido. El Señor Jesucristo nos muestra una vida perfecta. Aparte de que nos muestra una vida perfecta, el Señor Jesucristo guarda la ley hasta en el último momento, en vida y en muerte, ¿verdad? Y Él ahora nos ofrece ser salvos siempre y cuando aceptemos. ¿Es para todos? Sí, para todos los que acepten. Porque si yo digo acepto y nunca confieso mis pecados, nunca voy a ser salvo. A medida que el sol poniente estaba anunciando al mundo la llegada del sábado, porque el Señor Jesucristo muere a las 3 de la tarde. Se oscurece, pero después, y hay un gran temblor. ¿Por qué es ese temblor? ¿O qué ocurre durante ese temblor? En la Las tumbas, resurrección. Exacto, hermana, díganos. las tumbas se abren, donde van a resucitar todos esos que eran las primicias, que cuando Cristo Amén. sube al cielo. Amén. Sí, ahí están. Entonces, esas primicias, ellos salen, ¿verdad? Y salen a proclamar que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías esperado por tantas generaciones. Desde desde Adán y Eva hasta ese momento esperado, pero ya había llegado, ya había muerto para resurrección de nosotros, para salvación nuestra. Salen a decir. Ok, dice, a medida que el sol poniente, ok, entonces él muere a las 3 de la tarde, se oscurece, tiembla, pero después vuelve a la normalidad. ¿Por qué? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, es que es tan emocionante dice, tan interesante. Dice, entonces, pues se va haciendo más tarde, ¿verdad? Va pasando el día y se va haciendo, y va cayendo el día. Entonces iba entrando sábado. Ok. Desde la cruz el Hijo de Dios proclamaba el término de la obra de redención. Esa obra afectaría toda la creación y aun cuando el hombre debilitado por el pecado no pudo entender el significado de las palabras consumado es, toda la naturaleza respondió y se regocijó, aun las rocas se partieron. Dios hizo con este estupendo evento que este estupendo evento fuese conocido por la humanidad y cómo los que estaban vivos y participando de la escena estaban inconscientes de su significado,
santos dormidos fueron despertados de su tumba para proclamar las buenas. Era el Hijo de Dios, el que había. Y muchos lo entendieron, pocos entendieron, porque dicen que después de su muerte, cuando ocurre todo esto, la gente se aterró. Y pensando en que en todo lo que había hecho el Señor Jesucristo cuando había estado sobre la tierra, entonces era lógico, hermanos, que ellos pues pensaran, ¿verdad? Algunos pensaron, es el Hijo de Dios. Me parece que esas palabras están escritas en el Evangelio. Vamos a buscarlo. Si alguien lo encuentra, por favor, nos dice y nos lo lee. A ver quién puede encontrarlo primero. Probablemente esté en Mateo, porque en Lucas no está. A ver quién lo encuentra primero para que nos haga favor de leer. Últimos capítulos. Aquí está, en Mateo 27:54. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Y queridos hermanos, este centurión conocía las profecías, todas las profecías, conocía a todos los profetas que habían hecho, predicado sobre el Señor Jesucristo, escrito sobre él. No, queridos hermanos, ellos no lo sabían, pero ellos lo habían visto predicar. Ellos lo habían visto curar enfermos, sanar enfermos, darle vista a los ciegos. Ellos, porque ellos estaban ahí en ese lugar resguardando parte del imperio romano. Y aquí vemos cómo los gentiles a ellos les son abiertos sus ojos para entender, porque ya era tiempo de que el evangelio pasara a quienes, hermanos, a los gentiles. Recordemos que el pueblo judío tenía 70 semanas contadas sobre ellos y a la semana número 70 ellos iban a ser desechados como pueblo elegido para que se llevara el evangelio a todos los rincones de la tierra. Bien, vamos a seguir avanzando. La obra de redención fue completada en el sexto día y como Dios descansó después de la obra de la creación, así Jesús descansó en la tumba de José durante las sagradas horas de aquel sábado santo. Sus seguidores también descansaron porque él había enseñado a obedecer la santa ley de su padre. Él no permitió que nadie pensara que ni siquiera una jota o un tilde podría ser cambiado. Y eso lo vemos en Mateo 5:17 y 18. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde
pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, mas cualquiera que hiciere y enseñare, éste será llamado grande en el cielo. Por 4000 años el sábado había sido observado como un memorial de la creación, pero después que el Salvador murió en la cruz, fue doblemente bendecido, siendo un memorial de la redención, así como de la creación. El sábado, como un gran puente, unió todos los tiempos. El primer pilar sustentado perdón, el primer pilar sustentado de esta gran institución fue colocado en el Edén, cuando de acuerdo con lo relatado en Génesis 2, del 2 al 3, Dios y el hombre no caído descansaron en las horas santas del sábado. El segundo pilar fue puesto el segundo pilar del puente fue colocado entre las montañas del Sinaí cuando Dios, al proclamar el cuarto mandamiento, tal como lo encontramos en Éxodo 20 al 8. Entonces ahí fue el segundo pilar. El primero, cuando Dios descansa. El segundo, cuando Dios les recuerda, ¿verdad? Este hermoso mandamiento. Y después viene dice aquí. Vamos a retomarlo. Dice, dio el hecho de que haya descansado el séptimo día la obra de la creación como la razón por la cual el hombre debería guardar como santo. Y el tercer pilar del puente es que el sábado fue consagrado por la sangre en el Calvario. Mientras el Hijo del Dios Todopoderoso descansaba en la tumba del trabajo de la redención, tal como aparece en Lucas 23. Y era día de preparación y estaba por comenzar el sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea también lo acompañaron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y regresando, prepararon especias aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Si el Señor Jesucristo hubiera querido que se hubiera celebrado el domingo en vez del sábado, porque Él resucita el domingo, no hubiera sido necesario que las mujeres regresaran para guardar el sábado. Hubieran preparado su cuerpo para que Él descansara con el cuerpo limpio, ya no ensangrentado, queridos hermanos, ya no lastimado tan terriblemente. Las mujeres hubieran regresado, hubieran limpiado su cuerpo, lo hubieran aromatizado para que resucitara el domingo. Hubieran quebrantado el sábado, pero no lo hicieron. No lo hicieron porque el sábado no se puede quebrantar. Entonces, el cuarto pilar de este maravilloso puente descansa en la nueva tierra. Queridos hermanos, el primero, recordemos que el Señor Jesucristo, Dios, nuestro Dios, está descansando con el hombre no caído. Ese es el primero. El segundo pilar es cuando el Señor da el mandamiento junto con los otros 9 mandamientos en el Sinaí, en medio de truenos y relámpagos, una gran manifestación de la naturaleza que Él mismo creó. El tercer puente es cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz y descansa el sábado en la tumba de acuerdo al mandamiento. Y el cuarto pilar es una esperanza que nosotros tenemos por vivir. Es que lo vamos a vivir, lo vamos a guardar en la tierra. Isaías 66, 22 y 23, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre.
Y será que de luna nueva a otra y de un sábado a otro vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová. Entonces nosotros estamos esperando esto, poder guardar el sábado en la tierra nueva. Pero tenemos que guardarlo aquí para poder guardarlo allá. Y si hasta hoy no lo hemos hecho, hermanos, hagamos, hagamos. Se nos dice que después que el último trazo del pecado haya sido removido de la tierra, toda carne vendrá a adorar de sábado en sábado delante del Señor. Así como los nuevos cielos y la nueva tierra permanecerán, así amarán los redimidos del Señor el hecho de conmemorar el sábado como memorial de la obra terminada de Cristo en la redención de este mundo caído, también como memorial de la creación. Entonces, aquí entendemos, queridos hermanos, que el sábado es memorial de la creación y no solo de la creación, es memorial de la salvación que nos es dada a todos los seres humanos, de la redención. Es conmemoración de la creación y de la muerte del Señor Jesucristo. O sea que cada sábado lo vamos a guardar con el Señor, recordando que Él es el Creador, pero recordando que después de la caída, el Señor Jesucristo vino a la tierra para salvarnos. Y Él muere la peor muerte que se puede morir para que nosotros podamos vivir eternamente. Queridos hermanos, creo que este es uno de de los estudios más importantes que hemos hecho acerca del sábado. Y me alegra que ustedes, hermanos, estén aquí, porque estamos entendiendo que el sábado no solamente es el recordatorio de la muerte del Señor Jesucristo, también es el recordatorio de la oportunidad que Dios le da al pueblo para ser santo, para ser salvo, para salir de esta condición caída y ser nosotros santificados en la sangre del Cordero. El segundo día de la fiesta de panes ácimos eran hechas las ofrendas de las primicias. Recordemos, hermano, el viernes 14 fue Pascua en el año 31. El sábado, perdón, el viernes fue 14 en el año 31, 14 de Nisan, y se celebró Pascua. El sábado en el año 31 fue 15 de Nisan y se celebró panes sin levadura. Y el 16 fueron 3 días consecutivos y el 16 fue domingo, primer día de la semana, y se celebró ¿qué? Primicias, Resurrección. Ah, sí, primicias. primicias. Panes sin levadura duraba 7 días. Recordemos, el 14 de Nisan moría el cordero. El 15 de Nisan, a la puesta de sol, iniciaba panes sin levadura. Era 7 días, de sábado a sábado. Si no caía en ese año como sábado natural, era sábado ceremonial. Ese día cayó en sábado natural y como también era sábado ceremonial, se le llamaba gran sábado. ¿De acuerdo? Al siguiente día, el domingo, se ofrecían las primicias. ¿Y qué ocurrió con el Señor? Él resucitó.
Él resucitó. Este era un servicio muy importante y será tratado en forma por separada del resto de las fiestas. Durante los próximos 7 días que seguían a la Pascua, el pueblo comía panes ácimos o panes sin levadura. 7 denota un número perfecto. Era un tipo de la vida que podía ser vivida por aquel que clama a Cristo como su Pascua y tiene la bendición y tiene la bendita seguridad de que los pecados están perdonados a través de la sangre del Salvador. La levadura es un tipo de la maldicia y la maldad. El panásimo representa sinceridad y verdad, cuyos pecados pasados están perdonados. Y en Romanos 4, del 7 al 8 nos dice, diciendo, venturados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no imputa el pecado y que comprende lo que significa retirar toda la condenación de su vida pasada. Entra en una nueva vida y no debería volver a su antigua vida de pecado. Hermanos, creo que hemos caído muchas veces, pero necesitamos confiar en Dios. Entonces, hermanos, hemos caído, pero nos levantamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y porque Él nunca nos abandona, porque el Espíritu Santo siempre está redarguyendo, siempre nos está llamando de una forma o de otra. Queridos hermanos, todos tenemos nuestro testimonio. Todos hemos visto a través de nuestras vidas cuántas veces hemos caído y cuántas veces nos ha levantado el poder del Espíritu Santo. Cuando yo me salí de la iglesia, hermanos, muchos años, pero siempre vi al Espíritu Santo obrando en mi vida. Siempre estuvo presente hasta que con lazos de amor me trajo nuevamente a su camino. Y por eso alabo a Dios, porque nunca, 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 nunca me ha abandonado. Porque yo me he perdido dentro de su iglesia, pero Él ha salido a buscarme. Y creo que todos podemos decir que nuestro Dios siempre está atento a nuestras necesidades como si fuéramos el único ser que está perdido. Por eso debemos alabar a Dios y con sinceridad de corazón, hermano, regresar a Él. Dice aquí, dice, y no debería volver a su antigua vida de pecado, sino vivir toda la sinceridad y verdad. Todo esto estaba simbolizado por los 7 días de la fiesta de los panes sin levadura o panes ácimos, que venían después de la Pascua. Pues hasta aquí termina nuestro estudio de los panes sin levadura. Este estudio de panes sin levadura se celebraba, esta fiesta se celebraba el día 15 de Nisan y se comía el pan sin levadura con el cordero pascual. Ese día era en recepción de sábado. En el año 31 cayó en sábado natural, por eso, al ser sábado ceremonial, se le llamó Gran Sábado. Y también tenemos que recordar, queridos hermanos, que ese sábado, que podía haber ese día, sábado ceremonial, podía caer en cualquier día. Y aunque fuera martes, al ser sábado ceremonial,
tenía que guardarse como sábado. Ahora, la fiesta se celebraba durante 7 días y comenzaba en sábado ceremonial y terminaba en sábado ceremonial. En la vida del Señor Jesucristo era sábado natural y terminaba en sábado natural. Durante esa semana se mataban corderos y se ofrecían a nuestro Dios. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga y nos permita a nosotros tener una vida perfecta a los ojos del Señor. Que nuestras tendencias y nuestros errores de carácter, nuestros defectos de carácter, nos los muestre el Señor Jesucristo cuando estamos cometiéndolo, para que busquemos el reino de Dios y que de hoy en adelante nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, porque el Señor Jesucristo nos creó y cuando nuestra raza cayó, vino a buscar y cumplió toda la ley de Dios. Estamos invitados a esa, estamos invitados a esa ceremonia. Perdón, sí será ceremonia, ¿verdad? De sábado en sábado y de día de reposo en día de reposo, estaremos alabando a nuestro Dios en la tierra santa. Que el Señor nos bendiga. ¿Alguien desea hacer algún comentario? Amén, hermanita, muchísimas gracias. Estuvo muy hermoso, muy bonito, muy lindo. Señor le bendiga grandemente. El Señor nos bendiga, hermana. Nos bendiga a todos. Amén. Amén, amén. Bueno, creo que no, se supone que sí se había grabado esta última parte, ¿verdad?